Hola gente, ¿qué tal? Esto es Pase del Desprecio. Y sí, todos estamos sorprendidos por el fracaso de Italia ante Bosnia, porque una cosa es perder un partido y otra muy distinta es que Italia pues, vuelva a quedarse fuera del Mundial y te deje esa sensación rara de ¿en qué momento esto se volvió normal? Hoy vamos a hablar de esa caída, pero sin quedarnos en el chisme de siempre, ¿ah? Que si el técnico, que si la actitud, que si faltó jerarquía. No, 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 no. Vamos a mirar el panorama completo, el sistema, la liga, la formación y una pregunta que pica. ¿Qué tanto tiene que ver el país con lo que pasa en la cancha? O sea, ¿es solo fútbol o es Italia también? Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comenta desde ya. ¿Qué crees que está matando a Italia? ¿Es el sistema, la falta de recambio o una suerte de soberbia histórica? Ahora sí, comencemos. Porque lo más duro no es perder, lo más duro es esto. Italia ya no pierde entre comillas una vez, Italia pierde por patrón. Y cuando una selección campeona del mundo entra en patrón, ya no estás hablando de una crisis, estás hablando de un, llamémosle, cambio de era. El 31 de marzo de 2026 en Cénica, Italia volvió a hacer lo imposible quedarse fuera de un mundial otra vez. ¡Mamma mía! 3 mundiales seguidos mirando la tele. El 2018, el 2022, el 2026. Y ojo con el detalle. El 2026 era el mundial más grande de la historia, con 48 equipos. O sea, si antes podías decir el cupo era corto, ahora ya no. Ahora te quedas fuera porque algo se te rompió de verdad. Y si eres Italia, eso no es un mal año, es una grieta histórica. Para entender en qué punto está Italia, hay que mirar cómo llegó. En 2017, en el repechaje a Rusia 2018, Italia se estrella contra Suecia. La ida se pierde por 1-0. En la vuelta con San Siro lleno, Italia empuja pero no rompe el 0-0. Y esa es la primera señal de lo que se volvería costumbre. Italia compite, sí. Italia se instala cerca del área, también, pero cuando llega el momento de abrir la puerta no tiene la llave. En 2022 la historia se vuelve todavía más cruel porque venían de ganar la Eurocopa. Y un año después, en un solo partido, se quedan fuera contra Macedonia del Norte. Imagínense el meme de Flavio Azzaro diciendo te bailó tácticamente Gago. Bueno, esa es la cara que estoy poniendo ahorita. Es el tipo de tragedia que el fútbol te escribe para recordarte que no hay méritos acumulables. Italia tuvo balón, remates, control, entre comillas, y aún así se fue. Como si el control ya no alcanzara, como si la selección hubiera aprendido a dominar el trámite, pero se hubiera olvidado de dominar lo que importa, el marcador. Y en 2026, ante Bosnia, llega el golpe final. Italia se pone arriba, pero el partido se le tuerce con una expulsión, se le va el aire, Bosnia le empata y en penales lo liquida. Y ahí está el cambio de época. Antes Italia tenía un peso que se imponía incluso cuando jugaba mal. Hoy ese peso ya no asusta. Hoy Italia puede llevarte al borde, pero también puede caerse y caerse sin que el mundo se caiga con ella. 3 golpes distintos, un mismo patrón. Italia se quedó sin margen. Si quieres buscar el punto donde el fútbol italiano empezó a perder el aura, hay un año que se repite como maldición, 2006. El fútbol tuvo su propia versión de Tangentopoli, el gran escándalo de corrupción política italiana de los años 90, y se llamó Calciopoli. Y no fue un escándalo cualquiera, fue un terremoto. Sanciones, reputación al suelo, liga golpeada, credibilidad rota, y la ironía es de guión módico. Ese mismo año Italia ganó el Mundial. El país se abrazó a la copa como quien se pone perfume para no oler una herida que sigue abierta. Pero cuando se acabó el efecto Mundial 2006, quedó lo real. La Serie A perdió brillo, perdió inversión, perdió atractivo global. Y lo más importante para la selección, el ecosistema se puso más conservador,
más de corto plazo, más de no arriesgues. Y cuando un sistema se asusta, lo primero que sacrifica es lo que no da resultado inmediato, la formación, la cantera, el recambio. Como dijo Alessandro Del Piero, me pongo de pie, Calciopoli fue una bomba nuclear. Desde 2006 el fútbol italiano nunca se recuperó. Aquí viene una parte incómoda, porque obliga a mirar a los clubes. Italia no es un país sin talento. Italia es un país que no deja madurar su talento como debería. El fútbol italiano se acostumbró a una lógica que suena racional, pero en el largo plazo es un veneno. Ponga al experimentado que no se equivoca, y en esa lógica el chico siempre es un riesgo. El exjugador Melia lo resumió sin rodeos. La victoria de 2006 ocultó las limitaciones que el sistema ya tenía. No apostamos suficiente por jugadores jóvenes, prometedores, y los clubes invirtieron demasiado poco en planificación a largo plazo. En Serie A hay un porcentaje muy alto de jugadores extranjeros. El resultado es un círculo que se siente absurdo cuando lo dices en voz alta. Italia exige jerarquía, pero educa prudencia. Reclama cracks, pero castiga la osadía en el primer error. Pide futuro, pero se enamora del presente inmediato, del punto de hoy, del partido de hoy, del no te compliques. Y cuando llega el momento de ir a un repechaje y necesitar un jugador que rompa el partido, se descubre lo obvio. Has fabricado ejecutores, no inventores. Ahora, un detalle moderno. El fútbol se llenó de datos y los datos no son el enemigo. El enemigo es cuando crees que con los datos ya entendiste el juego. Wenger, lo hemos mencionado en un video anterior, lo dijo alguna vez de manera simple. Las estadísticas ayudan, pero también engañan. El número te cuenta una parte, no el todo. El problema es que el fútbol moderno está lleno de gente que cree que todo cabe en el número, que si tu mapa de calor está bonito, entonces tu equipo jugó bien, que si ganaste en expectativa de gol, entonces mereciste ganar. Y no, pues, el fútbol no es un Excel que cuadra, el fútbol se decide con momentos, con lectura, con personalidad, con un delantero que se anima a lo incorrecto. Lo hemos mencionado, lo repito, en un video anterior tal cual. Italia, que históricamente fue un país de lectura táctica y oficio, hoy parece atrapada en una paradoja. Sabe estructurar, sabe analizar, sabe cerrar espacios, pero le cuesta romper el partido. Es como tener un manual perfecto y olvidarte de que al final hay que meter la pelota, mamá mía. Y aquí entra una pregunta que suena rara pero es inevitable. ¿Qué pasa cuando un país se queda sin jóvenes? Italia envejece, nacen menos niños, la pirámide se invierte y sí, hay inmigración que parcha los números, pero el hecho de fondo se mantiene. Y hay otra realidad de la que se habla poco. Cada vez menos jóvenes italianos eligen el fútbol como deporte. El auge de Yannick Sinner en tenis, de Sofía Gioia, de Federica Brignone en esquí y el resurgimiento del vóley italiano están redirigiendo la ambición deportiva de una generación entera. El fútbol ya no es la única salida y en un país con pocos jóvenes eso importa. ¿Eso explica que Italia no vaya al Mundial? No directamente. Sería simplón decir, nacen menos bebés, pierdes partidos. Pero sí explica el contexto. Un país con menos jóvenes tiene menos margen para desperdiciar talento. Y si encima tu sistema, en fútbol y fuera del fútbol, no apuesta por la renovación, entonces el costo es el doble. En demografía lo ves en cifras frías. En fútbol lo ves así. 3 mundiales seguidos sin Italia. Y acá está el puente real entre ambos mundos. No es biología, es cultura institucional. Italia como país lleva años discutiendo su futuro juvenil, su fuga de talentos, su recambio, y su fútbol discute lo mismo, pero en la cancha. El relevo llega tarde, llega sin minutos, llega sin el peso competitivo que te curte. La Euro 2021 fue una alegría real, hermosa, pero también fue un espejismo peligroso porque hizo creer que Italia, entre comillas, ya volvió. A veces pasa, ganas algo y crees que arreglaste el sistema. Y no, ganaste porque tuviste un gran ciclo, un gran grupo, una gran idea,
pero el fondo puede seguir igual, y cuando el ciclo se termina, vuelves a la estructura. Si la estructura está dañada, el golpe es más fuerte. Después de Bosnia, Italia entró en modo derrumbe. Renunció el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, renunció Buffon como jefe de delegación y el técnico Gennaro Gattuso terminó saliendo también. No es solo cambiar de DT, es el sistema reconociendo tarde que esto está mal desde hace años. Y ahí aparece una imagen que duele por lo simbólica. Buffon, campeón del 2006, vuelve como dirigente para ayudar al cambio y le toca ser parte del tercer fracaso seguido. Es como si la generación que levantó la copa regresara para sostener la casa desde adentro y aún así la casa se viniera abajo. Las elecciones para elegir al nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol están fijadas para el 22 de junio. El nombre que más suena es Giovanni Malagò, expresidente del Comité Olímpico Italiano y artífice de los exitosos Juegos de Invierno de Milán Cortina de Ampezzo 2026, con el respaldo del ministro de Deportes y de la Serie A. Y encima de todo esto, hay una presión que no es menor. Italia tiene que coorganizar la Eurocopa 2032 junto a Turquía y el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, ya advirtió públicamente: si los estadios italianos no están listos, el torneo no se celebrará en Italia, el país que no tiene jóvenes suficientes, que no clasifica al Mundial, ahora también arriesga perder el único gran torneo que tiene programado en casa. Entonces, ¿qué queda? Queda lo que no se arregla con una charla motivacional ni con un video de mentalidad ganadora, pongámosle que en TikTok. Queda reconstruir un modelo y eso implica paciencia, inversión y decisiones que no se llevan bien con el urgente. Implica volver a tomarse en serio la formación, ordenar el ecosistema competitivo, modernizar lo que se quedó viejo y sobre todo alinear a los clubes con una idea de selección que no sea un estorbo, sino una prioridad. Implica, en una frase, volver a poner al joven en el centro, no como eslogan, como política real. Italia hoy es el campeón del mundo que no va al mundial y también es un país que envejece rápido. Son historias distintas, sí, pero suenan parecido. Cuando una sociedad deja de apostar por su relevo, el futuro se cobra la factura. Y en Italia, esa factura ya llegó con intereses. Y cierro con dos preguntas para que esto no se quede en qué pena, Italia. ¿Esto se arregla con un técnico nuevo o con cirugía mayor? ¿Italia necesita un nuevo 9 o necesita una reforma de verdad? Déjalo en los comentarios, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Porque si Italia puede caerse 3 veces seguidas, imagínate nosotros.